Buenos días, jóvenes. Quiero que Buenos me días. pongan atención. Hay un asunto que sí quiero discutir y quiero dejarlo claramente. La primera tarea se presentó una irregularidad, de que había hasta cierto punto cierta coincidencia en un error que para mí, pues, no es tan obvio, pues. Entonces voy a dejar algo claro. Para esta ocasión no lo voy a tomar en cuenta. Para futuras ocasiones yo solo lo voy a notificar, le voy a dar los puntos a las personas implicadas y no voy a dar derecho a reclamo ni a nada, ni a que repongan esa tarea. Entonces están ustedes si quieren seguir prestando tarea o si quieren seguir prestando para el juego. Yo estoy revisando cada una de las cosas que ustedes me envían. Jafet, usted no lo tengo agregado en Classroom, entonces no sé si usted habrá hecho examen de matemática. Yo no le podría aplicar reposición porque para empezar no lo tengo ni agregado en Classroom. Entonces no sé qué me va a enviar. No sé por qué se sale. Como se los dije, yo nadie va a andar rogando para que me envíe tarea. Yo creo que a estas alturas ya todos tienen una edad que, pues, esas cosas creo que más bien dan pena a uno andárselas diciendo a ustedes. Entonces, solo eso como observación. Entonces, si siguen prestando tareas, pues van a tener cero. Y sin derecho a reclamo ni a reponer esa tarea. Entonces, por esta ocasión, voy a omitir la sanción, pero para futuras sí va a ser severa. ¿De qué ríe Alexa Barrera? ¿Revisó su claro? Valerie, ¿revisó su claro? Sí, lo revisé. Bueno, pero tomen nota de eso. Entonces, permítanme, denme un momento. Esa es la pauta del examen. La primera, pues, era verdadera, se simplificaba, como la fracción es homogénea. O sea, x a la 4 sobre x a la 2 menos x a la 2 sobre x a la 2. Se aplicaba aquella propiedad de que tengo la misma base, se restan los exponentes, como es división, queda x a la 2 menos 1, igual a 0. Entonces sí era verdadera. La segunda, pues, no es un trinomio cuadrado perfecto porque acá es negativo, tendría que ser positivo. Si ustedes hacen eso y desarrollan eso, se van a dar cuenta que no llegan a este término. Por este, miren, aquí les aparece como menos y aquí les aparece como más. Entonces eso ya lo hace diferente. El segundo, pues eso daba 1 y es mayor que 0, entonces era verdadera. El otro era 16, la completación. Y esta, pues la solución era eso. Acá, en esta, pues como era por completación de cuadrados, mire, determina el conjunto de solución por completación de cuadrados. Entonces estaba restringido a eso. Y el segundo también, ¿ve? Entonces, si usted no lo dice por ese método, tiene 0, porque ahí estaba clara en la instrucción. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, primeramente tenían que ver que donde estaba T apareciera de coeficiente 1. La primera estaba, entonces no había nada que hacer. Solo que decir B es igual a tomar el coeficiente de B, 8 sobre 2 y elevarlo al cuadrado. Sumaba 16 a ambos lados, de ahí completaba proceso. La respuesta era menos 4 más o menos raíz de 43. El tercero, ¿qué había que hacer? Primero había que dividir toda la expresión sobre 2. Le quedaba t cuadrado más 8t más 9 igual a 0 y hacía lo mismo. Miren. La respuesta era t igual a menos 4 más o menos raíz de 7. A este tercero y a este 4, pues hubo problema. Esta es la resolución del tercero. Miren. Tenían que plantearlo así. Aquí solo tomaban la opción positiva.
Entonces el largo era 5.7759 metros, el ancho, eso era el aproximado, 20.7759 metros. Para este cuarto, m, como esta es la fracción principal, aquí ve, como estos paréntesis significa que todo mi denominador es esa fracción. Entonces, ¿qué hacían? Aplicaban operación oreja. Esta m pasaba aquí, esta acá. Este 15 más x lo dividían sobre 1 para que se le hiciera más fácil para aplicar operación oreja o división de fracciones. Y les quedaba esto de resultado. M es igual a 5 más D por 4 más Z más 8 por W más 15 más H sobre 15 más X. En el 5 pues les pedía G. Como está igualada a 3 esto lo mandaban acá a multiplicar. Después esto lo mandaban otra vez acá porque ustedes lo que andan buscando solo G. Y de ahí pues hacían la simplificación. Si llegaban hasta acá, estaba bien. Pero bueno, hasta acá. Yo lo dejé compactado. Si no lo dejaron compactado, pero está bien hecho, pues tienen puntos. Entonces esa es la resolución de la pauta, jóvenes. ¿Tienen dudas o consultas? Entonces vamos a retomar con el tema del día de hoy. Más o menos comenzamos a ver criterios de semejanza. Bueno, el criterio de semejanza pues tenemos tres. Tenemos donde los tres lados son proporcionales, es decir, el lado AB de este triángulo con respecto al segmento de F. Y pues lo mismo para los otros lados. El BC con respecto al EF o FE. Y lo mismo con el segmento de acá, CA, con respecto al FD. ¿Qué se cumple? El orden, miren, siempre primero el numerador, el del más pequeño con respecto al más grande, y así sucesivamente acá y acá. Eso siempre se debería de cumplir. De ahí tenemos el segundo criterio, que es ángulo-ángulo, que con tener dos ángulos, el tercer ángulo que sea congruente. Congruente y semejante son dos cosas distintas, porque congruente estoy diciendo que son iguales. Semejante, en el caso de los ángulos, pues no puedo decir eso. Solo puedo hablar de congruencia, porque yo no puedo decir que un ángulo si un ángulo mide la mitad del otro, son semejantes. No, o sea, la abertura siempre va a ser la misma. Lo que puedo cambiar son la proporcionalidad. Y tenemos un tercer criterio que es LAL. Dos lados proporcionales y el que está en común a ellos que es congruente, que es este de acá. Entonces de tarea había quedado esto, donde existió sospecha fue acá. Yo no puedo decir 10 y 30. Y si no hubiese sido eso, usted pudo haber elegido 8 y 18. Un decir. Pero la casualidad a mí me marcó fue en este 10 y 30. Entonces, eso pues ya quedó solucionado. No vamos a entrar en discusión. Pero ahí fue donde se dio la situación. Y por una parte de acá que todos marcaban el criterio LAL. Pero entonces, dejo en claro eso porque después no quiero a nadie que esté ahí. O sea, yo no voy a entrar en discusión. Eso es lo que me refiero. Esto de acá, pues, esto de acá, la parte 3, lo que van a hacer es que vamos a ver. Aquí no tengo a mano un compás. Lo que van a hacer es que van a trazar una recta acá, esto de acá. Entonces van a poner su compás aquí. O sea, hay una parte donde se incrusta. O sea, compás está algo así, ¿va? La parte de hierro, que es acá donde se incrusta en el papel, y la parte donde se sostiene el lápiz.
Eso no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer mañana. Entonces, para que lo traigan. Entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes van a poner esa parte del hierro acá y la parte del lápiz acá. Entonces, ustedes van a prolongar una recta aquí. Lo mismo una recta acá. Aquí, aquí. Van a tomar esa medida de aquí a aquí. Van a hacer, lo que van a hacer es que van a trasladar lo del metal, lo van a trasladar acá y esto de acá con el mismo sin moverlo acá. Y como dice K igual a 3, van a marcar ahí. Eso, si marcan ahí, K vale 2. Pero como quieren K igual a 3, entonces van a hacer una tercera marca acá. Y lo mismo de acá a acá. Lo vamos a hacer mañana con más detalle. Entonces lo que van a unir es donde se forme la proporcionalidad que sea 3 para este primer caso. En la segunda, pues solo sería hasta acá y sería partiendo de este triangulito. Pero eso lo vamos a hacer mañana. Entonces solo para que se formen una idea. Entonces vamos a entrar a lo que es demostración de relaciones con semejanza de triángulos. Entonces miren, dice, observe la figura y responda. ¿Por qué criterios son semejantes el triángulo ADE y el triángulo ABC? Justifique su respuesta. Entonces, primeramente, se me presenta dos triangulitos. El mayor, que sería, si quieren lo muevo acá, A, B y C va, este de acá. Y un menor que se forma acá, ¿ve? Este de aquí. O sea, uno más pequeño. Y aquí me dice D, A y E. Entonces me dice que este lado con este son proporcionales y que este lado con este son proporcionales. Ahora, eso me da información. ¿Qué otra información me da implícitamente? ¿Qué pasa con la abertura del ángulo grande con el ángulo pequeño en A? ¿Será la misma o será diferente? Es la misma. Entonces, ángulo A es semejante consigo mismo en ambos triángulos. Entonces tengo esta relación, el segmento que va de A a D con respecto al segmento que va de A a B es igual al segmento que va de A a E con segmento que va de A a C. Entonces yo tengo estos dos lados que son proporcionales. Este con este. ¿Y cuál otro? A ver, ¿cuál otro? Según la que me marca el libro. Este con este va. Tengo dos lados proporcionales. Me estoy guiando por esta información, ¿no? Entonces, ¿qué criterio se cumple de semejanza? Lado, ángulo, lado. Dos lados proporcionales y un ángulo congruente. Entonces, dice, ¿por qué criterio de semejanza el triángulo ADE con el triángulo ABC? ¿Por el criterio qué? Lado, ángulo, lado, ya que tiene dos lados proporcionales. ¿Y qué? Un ángulo congruente va. ¿Sí o no? Jóvenes. Sí. Entonces, por ese criterio, miren. Me baso en la información que me está dando el dibujo. Yo no puedo decir nada más, o sea, me tengo que guiar por la información del dibujo. De ahí de lo contrario, no puedo hacer ninguna afirmación, porque algo que sí sucede en geometría es que, vaya, sucede de que a veces parece ángulos rectos, ese es uno de los casos más frecuentes, pero mientras no me aparezca la información que me simboliza un ángulo recto,
este dibujo, yo no puedo hacer ninguna afirmación. Entonces, acá en este dibujo, ¿qué es lo que me hace la afirmación? Esto, miren. Esto de acá me la hace. Esta rayita. Y acá la colocación. Miren, comparten el mismo vértice. Ambos triángulos. El vértice A. ¿Logran verlo? O sea, si yo saco este triangulito de acá, este vértice es el mismo de este, del grandote. Entonces, como es el mismo vértice, es congruente. Ese vértice. Y está en medio de esos dos lados proporcionales. Entonces, ¿qué criterio se aplica? Este de acá, ¿ve? El tercero, lado, ángulo, lado. Dice. Entonces, con ese criterio puedo decir que esos dos triángulos son semejantes. Como vamos a ver esta parte de acá, de aquí, esta la vamos a dar de tarea. ¿En qué van a completar esto? Leyendo esta información de acá, ¿ve? O sea, aquí da una redacción, todo esto de acá, página 142, esto, de aquí, y solo van a hacer esa completación. Y aquí ya están dados los términos, ¿ve? Entonces en eso no vamos a hacer hoy no nos vamos a concentrar en eso. Ahora en lo que sí vamos a entrar es en materia de esto. Dice, completa las demostraciones según la información dada. Ok, ¿qué información me dan? Me dice en la figura el segmento KM con el segmento NL son paralelos. Demostrar que el triángulo KOM es semejante al triángulo LON. Entonces, eso es lo que a mí me piden demostrar. Ok, cuando se refiere a hipótesis, se refiere a la información que me está brindando el ejercicio. ¿Qué información me brinda? Para el inciso A, ¿qué información me brinda? Que esta recta, miren, la recta que va de K a M, bueno, este segmento es paralelo con este segmento, NL. Eso a mí es lo que me está brindando. Entonces puedo decir que el segmento KM paralelo con NL. De ahí me dice que el ángulo OKM, este de acá, es congruente con el OLM, este de acá. Estos son congruentes, ¿ve? ¿Sí? ¿Qué más puedo yo deducir de eso? A ver. ¿Qué pasa con este ángulo? ¿Son opuestos por dónde? Por el vértice, ¿va? Es decir, este con este van a tener la misma medida, ¿eh? Porque son opuestos al mismo vértice. Entonces, cuando es así, esos ángulos, el LON es semejante al KOM. Entonces, ¿qué criterio se cumpliría? Tengo este ángulo de acá con este congruente y este de acá con este congruente. Aquí serían dos líneas. ¿Qué criterio se cumpliría de semejanza? ¿Qué criterio, jóvenes? Miren de los que tenemos. Tenemos lado, 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 ángulo y ángulo, ángulo. Entonces, ¿qué criterio de semejanza se cumple? El primero, el segundo, el tercero. ¿Qué criterio se cumple? Para la página 144, el inciso A, ¿qué criterio se cumple? El criterio ángulo, ángulo. Tengo dos ángulos que son semejantes. Por esto, ¿eh? Tengo este, que es congruente con este, y tengo este que
congruente con este, ¿ve? El primero, lo que tengo en color azul, pues ya aquí en la parte de esta de acá, ya el libro me lo brinda. Ángulos alternos internos. Y ya pues el otro, este de acá, pues es porque ángulos opuestos por el vértice son congruentes siempre. Entonces con tener dos ángulos congruentes ya puedo yo afirmar un criterio de semejanza, que es el criterio ángulo-ángulo. Okay. ¿Tienen dudas o consultas con respecto al ejercicio? Maestro, ¿Sí? la hipótesis, ¿cómo logramos conseguirla? La hipótesis siempre se la da al enunciado por lo general. Mire acá, en la figura, el segmento KM con respecto a NL. O sea, la hipótesis es una información desde la cual usted parte. Ya esto sí, donde dice demostrar que el triángulo KOM es semejante al LON, eso ya no es información. Eso es lo que usted le piden que desarrolle pues, por medio de otras afirmaciones, según lo que va presentando en el dibujo y partiendo de la hipótesis. Entonces la hipótesis es como quien dice su punto. Vaya, en el caso de ecuaciones cuadráticas o lineales, nosotros partimos de la igualdad que nos dan, ¿va? Entonces nosotros aquí en para demostrar, vamos a partir de la información que me brinda pues, y de la figura que me brinda el ejercicio. De eso vamos a partir. Miren, en este caso, el segundo dice, en la figura, el segmento BS sobre el segmento BU es igual al segmento BT con respecto al segmento BW. Eso me dice en la figura. Es decir, ¿cuál figura? Esta de acá, ¿eh? Toda esta de acá. Entonces, ¿eso qué es? Hipótesis, ¿va? Porque es información. De ahí me dan una justificación. Identidad, todo ángulo es congruente consigo mismo. Ok, ¿qué ángulo tienen en común este triangulito con este de acá? Con todo este grande. Es decir, el triángulo BWU, ¿qué ángulo tienen que es congruente? O sea, que lo comparten y que tienen la misma abertura. ¿Cuál tienen en común? ¿Qué pasa con ese ángulo B? Es el mismo. Entonces puedo decir que el ángulo B es congruente consigo mismo. Entonces ya va agarrando forma. Ahora, dice, el triángulo BST es semejante acá, ¿ves? Este símbolo de acá, este es de semejanza. El de congruencia era así, ¿ves? Entonces, este es de congruencia y este de acá es de semejanza. Entonces, ¿qué pasaba allá en congruencia? En congruencia, forzosamente los lados también tenían que ser iguales. En semejanza, recuerden que es una proporción, es una razón y son igualdades. Ya más adelante vamos a resolver ejercicios, ya más así de encontrar lados y verificar. Entonces, eso. Ok, entonces, ¿por qué criterio se baja semejanza? A ver, ¿por qué criterio? Por esta información que me dan acá, ¿ve? Entonces, tengo dos lados, este segmento, el BS, con respecto al BT, y no, aquí sería el BS, y este de acá, con respecto al BU. Estos son semejantes. Cuando hablo de semejanza,
es de que hay una proporción, no son iguales. Es decir, uno más grande que el otro, pero la proporción se aplica en los tres lados. Ustedes podrán decir, bueno, pero la forma no tiene nada que ver. Bueno, pero es que este triangulito, como pueden ver acá, sí es semejante al otro, solo que no está ubicado de la misma manera. Si ustedes lo giran, este de acá le dan vuelta así, o sea, lo van a lograr ver de una mejor perspectiva. Esa es la información que me brinda, que este segmento es semejante a este. Entonces ahí tengo un lado ya semejante. ¿Qué más sucede? Tengo este segmento BT. Tengo el segmento BT, todo este de acá, que es semejante a este de acá, miren. Entonces tengo otro lado. Ahora, ¿qué puedo decir del ángulo B? Aparece entre esos dos lados. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué criterio se cumple? Lado, ángulo, lado. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, puedo decir que es semejante. Si yo puedo decir que es semejante, entonces puedo hacer esta afirmación también, ¿ves? De semejanza. Partes correspondientes. Al demostrar que esto es semejante, entonces yo puedo decir que esto lo implica. Partes que esto se cumple. Ya cuando demuestro que es semejante a esos dos triángulos. ¿Por qué criterio lo hicimos? Lado, ángulo, lado. Correcto. Y B, pues lo sacamos por la posición, miren, ¿dónde se encuentra? ¿Ve? Porque encaja con el otro ángulo, por la figura que me están dando. Miren, encaja, ¿ve? Ok, ¿tienen dudas o consultas hasta el momento? Jóvenes. Todo ir siguiendo primeramente a partir de la información que me están dando. Y después pues hay alguna información que sí hay que irla sacando. Vaya, en el caso del primero, ¿qué había que recordar? Ángulos opuestos son semejantes por el vértice. Esto de acá, la parte de acá. Acá, esto, ¿ve? ¿Cómo está la ubicación? Que B encaja con B. Entonces, ¿en qué radica para determinar eso? La información que me dan, la hipótesis, y basarme también en cierta parte en el dibujo. Entonces, miren este 3, ¿ve? El inciso C. Me dan de hipótesis lo siguiente. Bueno, información, llamémoslo ahorita. Dice que el segmento PR es paralelo al segmento QC. Y también dice que el segmento que va de Q a R, este, es paralelo al segmento BC. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente, que hay algo, aquí cuando dice por teorema de Tales, Tales establecía que si usted tiene dos rectas paralelas y hay otras rectas que la estén atravesando eso representa semejanza. Entonces se forma lo siguiente. Esta información que me dan acá es hipótesis, porque yo parto de esa información. Entonces cuando Tales hace esa afirmación en rectas paralelas, se puede determinar que hay semejanza en esos lados. Entonces, por el teorema de Tales, ok, tengo la primera recta, el segmento PR, este de acá, con el segmento QC. Voy a volver a remarcar. PR con el segmento QC. Entonces puedo decir que el triángulo APR, por esta primera información, puedo decir entonces que por esta primera información, esto que se va a formar acá, este con ese triangulito, va a ser semejante al AQC.
Este de acá, ¿ve? Solo por las rectas paralelas. Este de acá, ¿ve? Entonces yo puedo relacionar esa semejanza. El triángulo APR es semejante al triángulo AQC. Solo por las rectas paralelas P, el segmento PR es paralelo al segmento QC. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante en detalle cuando miremos el teorema de Tales, que ayuda, porque a veces se presenta eso, que a veces aparece, solo la información que nos brindan es de que dice, bueno, hay dos rectas paralelas y los segmentos son estos, entonces determine el valor de esta cosa, de lo otro, y así va. Entonces, partiendo de los triángulos que acabamos de subrayar, es decir, el triángulo APR, que es semejante al AQC, pues me brindan esta información, va a demostrar que AP sobre AQ es igual a R sobre AC. Vamos a ver, ¿se cumple eso? Eso es lo que se cumple. Voy a borrar acá. Permítame, para que vea mejor. Lo voy a hacer acá. Ok, tengo esto, miren. Tengo el triangulito más pequeño. Este de acá. Y tengo este otro. Entonces, bueno, no es recto, sino que es lo que metan. Voy a realizarlo acá, tal vez me resuelta el trazo. Bueno, me lo toma como un ángulo recto. Moverlo acá. Y voy a dibujar este acá. Entonces, miren. Para el primero, pues por esa de paralelismo, sería AP y aquí R. Y este A, Q y C. Entonces, si es como eso ya por tales me dice que si tengo eso, se cumple la semejanza, entonces yo también puedo afirmar que este segmento de acá, con respecto a este segmento de acá, esa razón puede ser igual a cualquier otro lado. Puede ser igual a este, al PR, con respecto al QC. Recuerden que la semejanza es una proporción. Y puede ser igual también a este, ¿ve? A la R con respecto a la C. Entonces el teorema de Tales me dice eso. En este caso, ¿qué información me están presentando? Acá, esta. ¿Y qué otra? Esta de acá va. Entonces, esto de acá es de manera general. Entonces, esto es por esto, partes correspondientes, se cumple eso. Es decir, ya demostré por teorema de Tales que hay semejanza. Entonces, por ende, se cumple que los lados, las proporciones son semejantes. A eso es lo que yo me quiero referir. ¿Qué más me dan? Aquí, entonces aquí miren, aquí es donde ya se presenta la afirmación, ¿ve? Solo que ahora, ¿para qué se presenta? Para este de acá, ¿ve? Ya cambia, ¿ve? Entonces ahora que interactúan estas otras dos rectas, ¿ve? Esta, miren, con esta. Entonces se presenta otro triángulo, este de acá, miren, y todo este de acá. Entonces aquí, ¿qué es lo nuevo? Ese paralelismo. En la página 148 lo vamos a definir. Bueno, permítame, creo que más antes. No, 150, ahí lo vamos a definir. Dice, si tres o más rectas paralelas son intersecadas por dos rectas transversales, los segmentos comprendidos entre las paralelas son proporcionales.
Entonces eso es lo que me dice el teorema de Tales. Entonces, ¿qué información me brinda el ejercicio? Dos pares de segmentos paralelos, ¿va? Entonces por eso se aplica tal afirmación, joven. Entonces, ahora hay que demostrar que el segmento AP sobre el segmento AQ, es decir, este de acá, voy a borrar un poco. ¿Qué me están diciendo a mí? Ok, el segmento AP sobre el AQ, todo esto de acá, tiene que ser igual al segmento AQ sobre AB. Todos, si ustedes logran ver, casi todo se presenta en ese con A, o sea, siempre el vértice A. Entonces eso implicaría ya estos otros triangulitos, ¿ve? Permítanme. Eso implicaría esos otros triangulitos. Este de acá, ¿ve? Con respecto a este de acá. Esos triangulitos son. ¿Por qué? Porque primero tengo, vamos a ver, permítanme, déjenme analizar un poco. Ok, miren, ¿ve? ¿Qué sucede? Ya para ese último paso, para hacer toda la demostración, se utilizan ya así, se utilizan las dos, toda la información. Vaya, para la primera parte, pues ya habíamos demostrado que existía esa proporcionalidad, ¿va? Esto y este, los triángulos. Entonces yo puedo decir esto, AP con respecto a Q, porque comparten ese lado. Para el otro, es decir, solo para los que tienen esta línea de acá, esta y esta, puedo decir AQ con respecto a ¿qué? A AB. Solo para los que tienen esta, o sea, ese para el segundo par de líneas. Entonces, como existe esa cosa de tales, entonces se puede, ya con eso queda demostrado, porque tales lo que me ayuda es en el paralelismo, de que dice que si dos o más rectas son paralelas, entonces se dice que, que hay semejanza. Entonces se concluye eso. Entonces, el último paso consiste en jugar con ojos triángulos, con los primeros que ya tenía, este de acá, y ya con los últimos, que sería este de acá, junto con este de acá, ¿ve?
Entonces, es jugar con esa relación. Pero todo va relacionado a esto, a esta información que me dan. Esta paralela con esta y esta con esta. Por eso es que yo puedo hacer eso, esa afirmación. Si no existiera paralelismo, yo no podría hacer eso, esa afirmación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues, casi todos, que, como pueden ver, a lo largo de la historia, quien desarrolló casi todo tipo de teoremas, afirmaciones, fueron los griegos, porque ellos se dedicaban a este tipo de situaciones. De hecho, gran parte de la matemática avanzada ya a nivel universitario y a nivel más estricto se sigue basando en geometría. Vaya, como la derivada. La derivada, pues, también era uno de los grandes problemas de la antigüedad, que era la recta tangente a una curva. Entonces, cuando se habla de curva, se habla una función. Entonces, todo, ¿a qué quiero llegar yo? Que todo parte de a veces en cierta situación de algo geométrico. La derivada sería algo así, ¿ves? La recta tangente a esta curva. Cuando se refiere a tangente es que solo toque un punto, ¿va? Entonces, esto era uno de los grandes problemas, pero esto ya se viene a resolver más adelante cuando entra en escena lo que es Leibniz y Newton, y lo que definen lo que hoy se conoce como el cálculo diferencial e integral, con el cual, pues, lo que sería la energía eléctrica no juega un gran papel, ya que gran parte de instrumentos que se utilizan para almacenar energía está dado por eso, por una derivada o una integral. Es decir, vaya, sus baterías juegan un papel que a veces es como una función. ¿En qué se miden? Cuando usted enchufa en su teléfono, ¿qué pasa? Les dicen, bueno, se estima un tiempo de carga. Entonces, ¿qué pasa? Esa carga está variando en el tiempo. Todo eso está definido por eso. Y un montón de cosas más. A lo que yo me refiero es de que parte también de eso surge por la idea geométrica. Por ejemplo, geométricamente la derivada, no quiero entrar en ese tema, solo que es una idea. Partieron de eso, de una recta tangente. De ahí la integral del área debajo de una curva. Pero después tenía más aplicación eso, pues. No solo se quedaba así. Geométricamente de eso era lo que ellos partían. Porque eso ya no son figuras regulares, sino que son irregulares. Es decir, esto ya está dado por una función. Ustedes que preguntaban que para qué le iba a servir una ecuación cuadrática, imaginen, determina el área debajo de una curva de esto. ¿Van? Bueno, hasta en el área de la estadística es más o menos algo así, pues. Es una curva. Y hoy en día la estadística pues juega un papel muy crucial. Hasta en el área de la economía, casi todo. Vaya, una pregunta, jóvenes. En estadística, cuando ponen ofertas, ¿de qué hablan? De porcentaje, ¿va? ¿Sí o no? ¿Sí va, Grace? Sí, ¿Y el porcentaje qué es? O sea, usted lo mide en un 100%, ¿va? O sea, usted le va a hacer una rebaja de un 30, es decir, un 0.3, la cantidad por 0.3. Entonces todo eso va relacionado. La matemática por sí sola, pues, no tiene un campo así, como decirlo, área consigo misma, sino que su aplicación entra en el área de la ingeniería y de la física. Y más que todo, bueno, en la física pues define un montón de cosas, la química, la biología. Bueno, con decirles que si alguien de aquí va a estudiar medicina, creo que ahí se aplican los logaritmos para determinar le llaman el tiempo de vida de un medicamento, o sea, lo que dura en el cuerpo, más o menos cuánto es. Todo eso tiene, o sea, todo eso tiene una relación. Vaya, incluso esas maquinitas ahí de
No sé si ustedes han visto de eso que dice, mete 20 lempiras y si le atinas a eso te ganas tanto premio. Todo eso está dado en base a matemática, esperanza matemática. O sea, todo eso es calculado pues, hasta cierto punto. O sea, no todo está así como que, lo que salga. Hasta cierto punto sí, pero todo está medido en probabilidades. Bueno, pero retomando, miren este de acá. Intenten ustedes ahí resolverlo. Solo les dan esta información. En la figura el segmento CA sobre el segmento CE es igual al segmento CB sobre el segmento CD. Entonces, ¿qué les piden ustedes? Que demuestren que el segmento AB con respecto, bueno, aquí lo están dando como multiplicación, pero si ustedes hacen un retroceso, es decir, plantearlo así, solo que antes para eso tienen que demostrar algo de semejanza. Vamos a ver. Me dice que este segmento, este de acá, es semejante a este. ¿Va? Me dice que más, que este segmento, el segmento, bueno, este de acá, se ve es semejante a este de acá. ¿Qué más se puede cumplir ahí? Tengo dos lados semejantes. ¿Qué pasa con este ángulo? ¿Qué pasa con ese ángulo, jóvenes? ¿Qué sucede acá en este vértice? A ver, ¿qué sucede en ese vértice? Son opuestos, ¿va? Es decir, el ángulo, acá el ángulo de C es opuesto por el vértice a este ángulo, el ACB. Entonces, si son opuestos, ¿qué puedo decir? Que son congruentes. Entonces, ¿qué criterio se cumpliría primeramente de semejanza? Para ilustrar, para decir que este triangulito de acá es semejante a este de acá. A ver, ¿qué criterio de semejanza se cumpliría? Los que tienen en su página 140. ¿Qué criterio de semejanza se cumpliría? Tienen dos lados proporcionales, ¿va? Y tienen Pues un lado ángulo. por ángulo por lado. Correcto, el criterio LAL. Entonces, si ya tienen ese criterio, LAL, podemos decir que el triángulo DCE es semejante al triángulo ACB. ¿Sí o no? Sí, va, por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, si es así, vamos a ver cómo puedo jugar con eso. Puedo decir yo que el segmento que va de A a C sobre el segmento que va de C a E es igual a qué otro segmento. A las bases, sí, lo puedo decir. AB sobre D. Asimismo, ¿a qué más? A esto. ¿Va? A mí lo que me están pidiendo es que demuestre esto de acá. ¿Mm? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa acá? Si pueden ver, la relación se cumple acá. ¿Va? Entonces, ¿cómo está eso? Yo puedo también, recuérdense que puede hacer esto. Aplicar a eso de en cruz, multiplicar. Decir esto, AB por el segmento EB igual a CB por el segmento de EB. Y miren, tengo esto, el segmento CB, yo también puedo decir que es lo mismo que BC, y el segmento DE es lo mismo que el segmento ED. Estoy hablando siempre del mismo segmento, siempre va a ser positivo.
porque no existen los lados negativos, pues, por lógica. Entonces, miren, si se cumple por ese criterio, solo que primeramente tenía que identificar ese criterio. Entonces, si se cumple esto. ¿Eh? ¿Tienen dudas o consultas? Jóvenes. Profe, yo casi no entendí. Ok, es que mire, también la información que me da el libro es esta de acá, de acá, ve, esto de aquí, esto. Entonces, ¿cómo me la presenta el libro? Como una proporción. Vamos a ver, tengo ¿cuántos triángulos tengo ahí? Tengo el triángulo ACB, que no lo voy a dibujar acá. Bueno, ahí no es un triángulo. Vamos a volver a eliminar. Ok, tengo este triángulo. Y tengo este otro de acá. ¿Sí? Si los veo por separado. Entonces, ¿qué sucede? Los vértices de este son, aunque ya no fue la hora. Bueno, mañana vamos a hacer la aclaración de eso. Para